esto nos llevó a cambiar a nosotros la estrategia y por eso, para hablar de estos temas, empezamos hablando de VIH-Sida, que nadie sabía, que todos necesitaban saber, y que entonces fue una forma en que los varones rápidamente también concurrieron. Esto, digo, todavía nos sigue siendo una estrategia, no tanto hablar solo de SIDA, que ya ahora se conoce mucho más, sino de este trabajo conjunto de chicas y chicos, y sobre todo ahora, porque también tenemos todos los grupos de la diversidad que aparece el hecho de tener un cuerpo que es de varón, pero que yo me siento y quiero ser mujer, lleva a que desde temprana edad tenemos ya niñas y niños que independientemente de su sexo biológico quieren tener otra identidad. Y como nosotros ya tenemos ley de identidad de género, que es muy importante, entonces nosotros todavía hablamos y trabajamos siempre en conjunto con chicas y chicos y chiques, para decirlo en este lenguaje que a algunas no les gustará o a algunos, pero que yo creo que lo tenemos que entender como una forma de demostrar de que estamos abiertos y abiertas a hablar de toda la diversidad. No es que estamos queriendo usar algo o, bueno, afectar la lengua española, pero la verdad es que lo tomamos como tal y creo que es muy importante para, sobre todo, las y los y les adolescentes y jóvenes. Entonces, el COVID es algo que nos vino, nos llegó, no lo buscamos, lamentablemente es un gran problema, pero entonces, ¿qué pasa con estos aspectos? Primero, ¿qué pasa en general con la salud de las niñas, niños, niñas, chicas, chiques, chicos y adolescentes, pero sobre todo con lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva? En primer lugar, hace 30 años, cuando empezamos nosotros, 31, no se hablaba de salud sexual y reproductiva, se hablaba de planificación familiar. Para las que tienen más años, les quiero recordar que esto era la forma en que nosotros nos referíamos en el mundo de la medicina y en general de las ciencias sociales a hablar de cómo, bueno, se trataba o qué planteo se hacía a quienes, teniendo relaciones sexuales, no querían, no debían, no podían quedar embarazadas. Entonces, en general, esto ahora se amplió con la salud sexual y reproductiva, pero llevó su tiempo. Y todavía tiene un fuerte componente, y como ustedes saben, todos los métodos o la mayoría de los métodos anticonceptivos, es decir, aquellos métodos para, teniendo relaciones sexuales, quedar embarazada o poder quedar embarazada, aquellos que uno no quiere quedar embarazada, esos métodos que llamamos anticonceptivos están fundamentalmente orientados a las mujeres. Entonces, excepto el preservativo masculino o para pene, decimos ahora, y la anticoncepción quirúrgica masculina, que es la ligadura de los conductos deferentes, todas las demás son métodos para las mujeres. Esto hace también que todavía siga tan concentrado en que somos las mujeres las que tenemos que ocuparnos de cuidarnos si no queremos quedar embarazadas. Pero nosotros creemos que esto no, si bien los métodos son así, esto no debe ser así. Y vayamos un poquito a qué pasa con las chicas, los chicos y los no tan chicos, los ya jóvenes. En primer lugar, el tema de la adolescencia, ustedes saben, y ya lo han hablado mucho aquí, estas sesiones han tenido mucho de eso, es un tema
que no se rige en una forma rígida por la edad cronológica, sino que es un intermedio entre la niñez y la juventud que tiene un rango de edad porque depende, hay chicas y chicos que son como más adelantados a otros, entonces esto no es una cosa rígida. Sin embargo, nosotros sabemos que, en primer lugar, ya las adolescentes tienen en general menstruación, han pasado la menarca, es decir, la primera menstruación, y por lo tanto tienen capacidad de, si tienen relaciones sexuales, de quedar embarazadas y de tener un hijo. Pero lo que ahora sabemos también con la ciencia es que esto ahora es a edades más precoces. Entonces, actualmente, a diferencia de lo que pasaba hace 30 años cuando nosotros empezamos con la fundación y todavía antes, ahora una niña de 11 años, 12 años, casi seguro, ya ha tenido su menarca. Por lo tanto, es una niña que tiene capacidad de reproducirse. Esto se ha ampliado la edad reproductiva de las mujeres, ha bajado la edad en que se inicia y se ha postergado la edad en que desaparece. Y por eso ahora tenemos en general hasta los 49, 50 años, mujeres que siguen teniendo capacidad reproductiva, es decir, se posterga la menopausia y se anticipa la menarca. El tener un periodo de tiempo más largo de capacidad reproductiva de la mujer, porque los hombres, como ustedes saben, lo siguen teniendo, aunque también van perdiendo su capacidad reproductiva, pero por la calidad de las células de los espermatozoides. En cambio, las mujeres directamente, porque cuando dejamos de tener menstruación, dejamos de ovular y ahí excepto que nos hagan implantes de óvulos, es imposible quedar embarazada. Entonces, este aumento ha llevado a lo largo de los años a la necesidad de poder regular la natalidad. Y no es que las mujeres ahora, puede darse también, quieren tener menos hijos, pero es cierto que muchas mujeres, y las parejas también, es decir, no es un tema solo de las mujeres, prefieren postergar la natalidad o la reproducción a haber completado, por ejemplo, el ciclo escolar o sobre todo las que van a la universidad o a los terciarios, o haber podido avanzar en su desarrollo profesional, laboral o deportivo inclusive. Entonces lo postergan y para eso necesitan poder tener acceso al conocimiento y a los servicios anticonceptivos. Pero también hay otras que directamente, y otras parejas que no van a querer tener hijos. Pero lo que pasa con las y los y les adolescentes, y ahí sí me voy a referir a los más chicos. Nosotros antes hablábamos del grupo de 15 a 24, ahora estamos hablando del grupo de 10 a 24. ¿Por qué? Por esto que les decía antes, porque ya las niñas, en muchos casos, a los 10 años están menstruando, pero seguro a los 11, a los 12. Entonces tenemos que hablar antes. Si no, pasa lo que estamos viendo, que hay muchas niñas madres que quedan embarazadas inclusive en una primera y única relación sexual cuando a veces ni siquiera han llegado a tener la menarca, porque directamente cuando la tienen, ya ahí han tenido una relación sexual no protegida y quedan embarazadas. Esto es un problema, digamos, porque son niñas que ni biológicamente su cuerpo, además de la madurez de sus órganos y además de su capacidad psicosocial, están preparadas para esa maternidad. Entonces, todo lo que estamos viendo de estas niñas madres es algo que nos tiene que hacer entender que hay que hablar de estos temas con las chicas y los chicos desde más temprana edad. Por eso bajamos a los 10 años. ¿Y qué pasa con el COVID?
El COVID nos ha hecho a todos quedarnos en casa y convivir 7 días, las 24 horas. Y en esa convivencia, opa. Hola, buenos días. Perdona. Bueno, si podés apagar el micrófono, disculpa. Gracias. En esta convivencia se está observando algo que nos preocupa, que es la mayor cantidad de niñas que son abusadas dentro de sus hogares por algún familiar o conocido en esta situación de encierro o de aislamiento, si ustedes quieren decirlo más elegantemente. Y esto nos preocupa. Ustedes saben que hay una línea, que es la línea 137, para llamadas en caso de violencia sexual, y esta línea ha recibido durante este periodo del aislamiento un 20% más de llamadas donde se está planteando que hay, que en general no llaman las niñas, llaman algún mayor o hermano o familiar o vecino para llamar la atención de que ahí está ocurriendo un abuso sexual y que esto da una alerta para que se vaya a averiguar qué pasa en esos casos. Entonces estamos teniendo un aumento de las niñas que son de alguna manera abusadas. Y cuando digo esto, no necesariamente son penetradas por el pene del varón agresor, sino que muchas veces son los toqueteos, son las insinuaciones. Ustedes habrán oído el caso de esa chica, una adolescente, ya era más grande, por eso se pudo defender más, de 16 años, los papás separados, le tocó ir a estar la semana que le tocaba con el papá viviendo con su papá, es decir, ella fue a vivir con el papá y el abuelo se le empezó a insinuar a esta niña. Y esta niña se lo dijo a la madre, y la madre le facilitó o le indicó, y ella grabó un video. Y gracias a eso, porque cuando se lo dijo el padre no pudo creer que su papá estaba haciendo eso, el padre de la niña, que el padre de él estaba haciendo eso. Bueno, ese video permitió que esta niña no fuera abusada, esta adolescente, pero las más chiquitas es muy difícil, porque ni ellas saben muchas veces ni se animan, porque el abusador les arma esta trama de, de que tienen una relación especial con él, etc. Y la otra cosa que estamos viendo es de niños, primos o hermanos o amiguitos que van de visita a la casa y están insinuándole y sacando a una nena de 3, 4 años la llevan a la habitación, se encierran, le bajan la bombachita y empiezan a tocarla. Esto es algo que también debe de ser tenido en cuenta, y si bien no va a tener los problemas de la reproducción que yo quiero hablar más, sí va a significar un problema para esa nenita que realmente se ve expuesta a eso y que en general cuando se lo dice a los padres no le creen, porque nadie puede pensar que un chiquito de 9, 10 años, 8 a veces hemos tenido casos, están haciendo esto, pero sin embargo esto está ocurriendo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la salud sexual y reproductiva de las niñas, también de los niños, porque también los niños son abusados, debe de estar siendo un tema que cuidemos en esta pandemia. ¿Y cómo lo cuidamos? Primero, si llega a haber situaciones de abuso, si alguien nos dice, una niña o un niño nos dice que lo están abusando, nunca le digamos que eso no es cierto, que no puede ser, escuchemos y tratemos realmente de ver qué pasa y si es cierto, bueno, tomemos todas las precauciones del caso. Pero
cuando son parejas incluso de una cierta similitud de edad, y donde entonces se encuentra la parejita y tienen la oportunidad de tener un vínculo que puede empezar sin querer llegar hasta la relación sexual, pero sí puede terminar en eso, tenemos que hablar con varones y mujeres para explicarles que es fundamental que se cuiden. Lo que nosotros hemos registrado en la fundación es que muchas chicas que tienen vínculos de noviazgos y que han tenido relaciones sexuales en este tiempo de la pandemia no suspendieron el consumo de los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque les dio miedo salir, que les dijeran que eso no era, bueno, que las mandaran de vuelta a su casa o que las pararan a la entrada del hospital, como a algunos, sobre todo a los varones, les pasó cuando fueron a pedir preservativos, que es algo que se va a pedir o al hospital o a la sala de la salita de primeros auxilios que hay en el barrio. Entonces, cuando a uno le pasa, se lo comentan entre ellos y se retraen. Entonces hemos tenido y estamos teniendo muchos casos de parejas de adolescentes que han tenido relaciones sexuales en este periodo de aislamiento sin preservativo y sin usar ningún método las chicas. Y esto con el consiguiente riesgo de embarazos, y hubo varias que hemos tenido que nos han planteado que han quedado embarazadas. Pero por otro lado, también tenemos que entender que están las chicas y los chicos que les dije antes que tienen y sienten otra identidad de género diferente a la biológica, y que en este periodo se sienten como encerrados porque no pueden compartir con la familia cosas que antes compartían con los compañeros de colegio y demás, porque es una situación que los chicos toman más naturalmente que lo que tomamos los adultos. Esta situación de, bueno, sí, tengo cuerpo de nene, pero quiero ser nena, o viceversa. Entonces, esto también es una llamada de atención para que en estos momentos de COVID le prestemos atención y le prestemos oído a esas chicas o chicos que tienen esos problemas y que si no lo hablan y si no lo pueden expresar, se empiezan a sentir muy mal en este aislamiento, más de lo que normalmente se están sintiendo los chicos, como ustedes ya saben. Entonces, una de las cosas que nos parece clave es que el Ministerio de Salud envió rápidamente una información diciendo que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios esenciales, tanto como un accidente, un infarto, y que por lo tanto en los servicios de salud no deben de prohibir que si alguien va a esa consulta, no dejarlos entrar, porque el personal está en los servicios, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Pero esto también lo tenemos que saber los adultos, padres, madres, docentes, tíos, abuelos. ¿Por qué? Porque de este tipo de temas es lo que hay que en este momento promover, conversa con las chicas y los chicos para que puedan tener la confianza de decir y de hablar y de consultar esto, porque es mucho peor que lo hagan por internet y con personas que pueden tener mala intención. En cambio, un familiar, un amigo, un tío, un hermano o hermana mayor va a poder orientarlos mucho mejor. Esto que yo les digo es algo que uno dice, bueno, pero esto normalmente se debería hacer. No necesariamente, y por eso lo tenemos que decir, lo tenemos que repetir y lo tenemos que estar planteando, que se entienda que ahora chicas, chicos, chiques tienen necesidades
que antes, a esa edad, muchos de nosotros y muchas de ustedes que son mucho más jóvenes que yo, no teníamos, o si las teníamos, no se hablaba de eso. Ahora se habla, pero en la medida que no se habla dentro de la familia y dentro de la confianza, puede haber personas malintencionadas que no aconsejen bien a las chicas y a los chicos. Entonces, esto es un aspecto que no podemos dejar de lado. Y por último, es muy interesante la imagen que pusieron para prologar para informar de esta charla que íbamos a tener hoy, que son esos dos adolescentes con un barbijo besándose. Porque ahí viene otro problema. Podemos tener relaciones sexuales, pero tenemos que tener cuidado y nos tenemos que cuidar. La transmisión del corona es más por la vía aérea y la vía bucal. Por eso no es lo sexual. Pero en estos casos tenemos que tener mucho cuidado en no hacer práctica de sexo oral, que puede ser de alto riesgo, y esto de que se use para el beso el barbijo o el tapabocas, me pareció muy ingenioso, muy lindo, porque ahora también se ha empezado a liberar y empiezan a aparecer los encuentros en novios que estuvieron, noviazgos que estuvieron mucho tiempo separados. Entonces, hablemos también de eso con los chicos, hablemos para decirles cómo se tienen que cuidar y sobre todo entendamos que prohibir no es el camino. Aconsejar, informar sobre los riesgos y acompañar. Ese es el camino que nos toca a los adultos frente a los adolescentes, niños y no tan niños. Porque por la prohibición, lo único que conseguimos es que esto se haga y se haga peor, sin ningún tipo de cuidado. Por eso digo, aprendamos también a controlar, que muchas veces decimos, pero ¿cómo va a tener relaciones mi nena que es tan chiquita? Y bueno, está pasando ahora, tengamos cuidado, informemos, enseñemos y abrámonos siempre a escuchar, porque si no, es peor, van a hablar con otros y ahí corre mucho más riesgo. Yo pararía aquí y me parece que hay bastante para que ustedes me pregunten y que yo también pueda ir ampliándoles en la medida de lo que ha sido nuestra experiencia desde esta red de jóvenes y adolescentes por la salud sexual y reproductiva que tenemos, que está en todo el país. Muchas gracias. Bueno, Mabel, la verdad que te felicito en nombre de todos, muy rica tu exposición, muy clara, muy aclaradora también. Yo te quería preguntar si no tuviste, porque yo lo que vi en el hospital de niños y en otros hospitales es que hay muchos adolescentes jóvenes que saben cómo cuidarse, pero que la única manera que tienen de irse de la casa es como las mujeres, ¿no? Imaginariamente es quedar embarazadas pensando que la pareja las va a alojar. Y resulta de que quizás el varón tiene la mejor intención, pero a los 16 años después descubre que no puede ser padre. Entonces la abandona y la mujer vuelve a la casa de los padres, pero mucho más dependiente que antes porque vuelve con un bebé. Y esto, si no se las prepara, vuelven a reincidir más de una vez. Entonces, los varones se sienten culpables, aunque las abandonan y abandonan el bebé, y la mujer es la que se va con el bebé, y la familia de la mamá es la que se hace cargo. Para los varones no es inofensivo esto, se van sintiendo mucha culpa, tienen problemas, después problemas emocionales,
Es decir, es todo un tema que no tiene que ver con la falta de conocimiento de cómo prevenir el embarazo, sino que tiene que ver con otros temas emocionales, ¿no? Sí, lo que vos decís es tal cual. Yo creo que aquí hay dos cosas. En las chicas está, por un lado, en algunos sectores, no las consideran hasta que son mamás. Esto es uno de los problemas. La autoestima de ellas está siempre muy baja y entonces encuentran que tener el hijo, porque lo ven en sus hermanas, en sus amigas, es lo que les da como respeto. Esto que digo es muy terrible porque la lleva, como vos decís, a tener maternidades que van a ser después muy frustrantes, porque no va a seguir con ese chico, porque si no dejó la escuela, la va a dejar, va a tener que salir a trabajar en una forma precaria y demás. Por eso yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que trabajar es, por un lado, la autoestima de las chicas y por otro lado, el que tengan una visión de futuro. Porque lo que tienen ahora nuestros adolescentes, eso para ambos sexos y género, es que no ven salida. Los varones por eso muchos se dedican a la droga, no quieren estudiar, porque dice, total, da lo mismo si estudio, si no estudio. Y por otro lado, las chicas se sienten que, bueno, que tampoco para lo que están al final es que tienen que cuidar los hijos de las mamás, porque las mamás salen a trabajar, o de las hermanas mayores. Entonces, digamos, no ven más allá. Y cuánto pesa todavía en algunos sectores el que si no sos madre, no sos mujer plenamente. Quiere decir que estas son cosas que hay que trabajar. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la necesidad de la educación sexual integral. Porque la educación sexual integral fundamentalmente, y empieza desde los primeros niveles, se orienta a hablar de qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo esto se expresa y cómo potenciamos a que cada uno asuma la responsabilidad de sus actos en relación a los demás. Entonces, así como los varones sienten que ellos total, bueno, ponen la semilla y que se jorobe la chica si quedó embarazada. Ella no se cuidó, fue la responsable. Otros se torturan, como vos decís, pero la mayoría dice, bueno, ahora que se arregle ella con su familia. Y ahí vemos el problema más serio, que ahí estamos haciendo unos varones que ponen su masculinidad en la capacidad de ser capaces de engendrar. Y entonces miden su capacidad o su masculinidad por, bueno, cuántas minas bajé y las preñé. Yo lo digo muy así brutamente, pero entre ellos hablan esa jerga, dicen eso. Y no estoy hablando de hombres adultos, estoy hablando de adolescentes que lo hablan. Entonces nosotros tenemos que ir a cambiar eso. Y el cambio de eso se hace en una forma reiterada, permanente, en la educación sexual integral, donde se habla entonces de cómo no es ser menos varón porque si la chica te dice que no, parás y no seguís adelante en una relación sexual. No seas menos varón porque, bueno, le decís a la chica, no tomaste, no tenés nada, yo me pongo preservativo. O no seas menos varón si tenés un hijo y te quedás a cuidarlo porque está enfermo, cambiás pañales y haces cosas que están en el imaginario colectivo como que son todas las tareas domésticas y de cuidado de niños que tienen que hacer las mujeres, y que si lo hacen los hombres son maricas, son tontos. Esto yo creo que es muy importante y esto es lo que hay que hablar con nenas y nenes. Y a las nenas también plantearles de que su futuro no es solamente ser madre.
y que el momento de ser madre no es el momento biológico, sino es el momento en el cual ellas creen que ya están maduras para eso y encuentran la persona con la que quieren hacerlo. Y esto no significa haber pasado la menarca o tener un noviecito que y te gustó, pero no va a durar más que un soplido, digamos, va. Yo hace muchos años, cuando estudiaba medicina, fui a un pueblo en Iruya, en Salta, muy alejado, en ese momento estaba muy, muy aislado, y las abuelas me decían, nosotros elegimos a los compañeros, no a las que les deja al que les deja un hijo, sino a aquel que va a poder asumir el hijo y el cuidado y todo de nuestra nieta. Pero era una sabiduría que ahora no la podemos tener, así que tenemos que proteger a las niñas y tenemos que aceptar que ellas tienen derecho a decidir, pero nosotros tenemos que aconsejarlas, que informarlas. Esa es la obligación de la escuela y de los adultos. Dejamos abierto para la intervención. Acá hay algunas preguntas. Hay que trabajar mucho en masculinidades más sanas. Muchas veces en los talleres que llevamos adelante con los jóvenes, todavía hoy las chicas cuentan los problemas que tienen con el uso preservativo, con sus parejas varones, y cómo se ven forzadas a tener relaciones sin la debida protección. La ESI es fundamental, pero surge otro inconveniente, que es la previa formación de los docentes. Exactamente. Por favor, los que no hablan apaguen los micrófonos porque retumba. Miren, es un tema muy delicado porque todos sabemos que en la adolescencia, a fuerza de la pulsión de la sexualidad, es muy fuerte, es mucho más fuerte que todas las palabras. Y recuerden la desgracia de Cromañón, donde estaban todos los jóvenes con los bebés que habían ido a bailar, que no se pudieron cuidar. Es decir, que hay que estar muy atentos, acompañar. Es un tema no solamente de información, sino de acompañamiento, ¿no? Es de formación, Eva, es de formación. Quiere decir que no alcanza con una clase. Hay que estar, hay que repetir, hay que reiterar, y por eso los docentes, lo más problemático de los docentes es que ellos a veces están capacitados para dar la clase, pero no para mostrarse y como ser ejemplo. Por eso la capacitación de docentes exige que revisen su sexualidad, porque ellos hablan por sus gestos, por lo que no es la clase. En la clase pueden decir una cosa, pero ahí también, si es cierto, hay que trabajar. Los ministerios de educación no todos han completado y promueven esta capacitación de docentes. Además, también hay que trabajar con los medios de comunicación para que los medios también ayuden a facilitar información correcta, porque ustedes vieron que los medios, cuando se habla de esto, se habla en chiste, nunca se habla serio. Y ahora que va a volver a aparecer Cris Morena, perdón si hay algunos que la siguen a Cris, a ver si conseguimos que alguna vez muestre el preservativo, porque todas las series que hizo antes nunca mostró eso, ni nunca habló de estos temas, que son temas importantes, porque se hablaba de vínculos afectivos entre gente mayor y demás, y sin embargo nunca mostró ni profundizó en algún tema de esto que nos hubiera ayudado, porque una tira de estas es más que 10 clases que podamos dar de educación sexual, ¿vieron? Pero lamentablemente no tenemos todavía mucho de eso. Ojalá podamos tener algo de eso. No sé si... Eva, ¿puedo agregar algo? Sí, seguro, sí. Bueno, buenas tardes. Bien, Mabel, te habla Marta Boimel, nos conocemos de hace rato, trabajamos en estos temas, muy lindo lo que dijiste, pero
a mí me llama la atención algo. Este espacio está dentro de la educación no formal, que es bueno porque tiene una direccionalidad e intencionalidad de cambio, pero no llega a todos. Cuando estuvieron hablando con Eva y contigo, ¿no? Respecto a los padres, no cualquier familia está preparada para hablar de este tema, porque la palabra sexualidad sigue siendo aún en nuestra sociedad un tema tabú, lo sabes bien. Eva y las que estamos mirando, y Mabel, por supuesto. Entonces, generalmente tenemos la educación sexual, la socialización de la educación, que es la que nos llega desde nuestra familia, que generalmente está distorsionada. Entonces, como bien están diciendo, la ESI, la escuela debería o formar o reforzar todo esto, pero como recién están diciendo, ¿qué pasa con los maestros? No es leer y decir, porque desde lo actitudinal y el silencio se dice mucho. Es un tema muy arduo porque también tienen que entrar, bueno, todos los abusos, violencias, porque cuando una niña, una adolescente queda embarazada, además no es solamente queda embarazada, es el quiebre de su etapa evolutiva y es muy difícil porque se juntan y superponen dos etapas, ser adolescente y ser mamá. En algunos casos están acompañadas, salen adelante, y en otros casos, como bien dijiste, Mabel, no, porque es difícil, pero bueno, es un arduo trabajo. Yo estoy a favor de la educación sexual integral, sostenida, y que estén capacitados. No cualquiera lo puede dar, no cualquiera. No, Muy linda esta charla, muy linda. bueno, yo te digo que hay programas, lo que pasa es que todavía todo es muy chiquito y esto es lo que uno le da pena, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires hay un programa que es Las Familias a la Escuela, y sobre todo trabajan con el nivel preescolar y el nivel primario, porque en el nivel secundario los padres no van directamente. Y una de las cosas es que nosotros hemos estado participando, dando charlas a los padres sobre, bueno, porque ellos también, como vos decís, tienen dudas, no saben, pero es muy interesante cómo si se puede esto ir formándolos, que ellos encuentren un lugar donde hablar. Y sobre todo lo que hacemos mucho hincapié nosotros es que puedan animarse a decirle a las hijas e hijos, mira, no lo sé, pero busquemos juntos. Y que no los dejen solos en esa búsqueda de Internet. Porque el Internet y el Google es maravilloso, todos nosotros lo usamos muchísimo, pero el problema es cuando no tenés con quién analizar, con quién discutir lo que ves. Entonces, cuando se hace con la mamá, con el papá, con algún hermano o hermana mayor, se puede hablar y se puede ir entendiendo mejor. Y esa chica o ese chico se anima a poder hablar después, que si ve algo solo o habla con los amigos y le dicen alguna cosa o las amigas, puede animarse a ir a la casa y decir, ay, mira, me dijeron esto, ¿ustedes qué piensan? Entonces, no es necesario que los padres sean profesores, pero sí que pierdan el miedo de hablar de esto y que se animen, al igual que los docentes, a decir, mira, no lo sé, pero busquémoslo juntos. Es muy bueno eso. Y eso es algo que nosotros insistimos mucho, venimos haciendo talleres de educación sexual hace mucho tiempo, insistimos mucho en que cuando vamos a las escuelas, no solamente hablamos con los padres, con los docentes, además de con los chicos, claro, para explicarle a los docentes qué pasó, cómo fue y demás, sino que también pedimos con los padres o los familiares. ¿Para qué? Para hacer la devolución, para que sepan, para que puedan y que no se asusten de que el chico va y les dice, una vez llegamos a un colegio en la provincia de Buenos Aires, en una ciudad no tan chica, y lo primero que nos dijeron fue, mire, una abuela salió, mire, hace un año, era épocas en que en la televisión había estos programas, y un chiquito o una nena, no me acuerdo, en el primer grado de 6 años, llegó y le dijo a la maestra,
¿qué es un orgasmo? Se armó un lío en la clase. Esa maestra no supo contestar, ese colegio estuvo dando vuelta con los familiares, fueron a buscar psicólogos, médicos, todo, no lo habían podido resolver. Porque ni agarró y dijo con esa nena o ese nene, decirle, mira, vamos a ver, busquemos juntos, no sabemos, pero busquemos juntos qué es un orgasmo. Y la otra cosa es tratar de contestarle al chico o a la chica de acuerdo a lo que puede entender. A veces los adultos le queremos dar explicaciones como si ya fuera un adulto y no lo entiende. Entonces nos tenemos que poner, primero no contestar de más, contestar sí para dar respuesta, pero no de más. Y segundo, a la altura de lo que el chico puede entender. Entonces, la verdad que la penetración, cuando le decimos eso, los chicos abren los ojos, a los 6 años no entienden nada, ¿se dan cuenta? Entonces, hay que poder, y esto, si los papás, las mamás, lo hablan, incluso lo hablan con la maestra, lo hablan, ojalá, con algún médico pediatra al que van, acuérdense de lo que era Escardó con sus clases, su escuela de padres. Bueno, es una forma de que ahora hay muchos otros mecanismos para poder empezar a hablar. Y es lindo que, al revés de lo que pasa, cuando uno va a las escuelas a hacer educación sexual, los padres, sobre todo de los sectores más carenciados, que no han completado tanta escolaridad, nos dicen, ay, qué bueno que vienen a hablar de ustedes de esto, y después díganos a nosotros, porque nosotros no sabemos qué decirle a los chicos. Así que para ellos también es una necesidad. Sí, es muy bueno lo que decís, Mabel. No sé si sabes que yo en el año 2000 fundé una escuela para padres multifamiliar donde están los hijos presentes. Entonces, es mucho más fácil porque cuando los padres no saben cómo dialogar, nosotros ayudamos a que los padres puedan escuchar a los hijos y los hijos puedan hablar y confiar en los padres. Esa escuela tenés muchos chicos y muchas familias, sí. Muchísimas. Tenemos 2 grupos online en este momento. Antes funcionábamos en el Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez y a partir de la pandemia pasamos online. Sí, yo les pongo acá la dirección para los que quieran comunicarse. Y sí, funcionan muy bien. Y les pongo mi celular 011, bueno, es capital, no sé, es 516151. Bien. Bueno, muchas gracias, pues muy útil. Ahí estoy viendo que Tuto Amore cuenta de una niña de 10 años violada y embarazada por el tío, y la madre la trajo por alucinaciones y pánico. Ella quería un caramelo y la madre la obligó a tener el bebé porque era religiosa y pensaba que abortar era pecado y que no la violaran. Pero esto es lo que estamos viendo, que muchos de estos grupos ahora están ensañándose con que las nenas tienen que tener esa criatura y no con buscar y sancionar al violador, porque el problema es el violador. Las nenas pobrecitas, algunas inclusive, ustedes vieron como en algunos lugares, a propósito la llevan a largo para no poder hacerla la interrupción del embarazo, que estaría totalmente permitida porque sería una interrupción legal del embarazo. Lo llevan a más tiempo para que así lo tengan y les hacen una microcesárea o una cesárea, con lo cual esas chicas van a quedar prácticamente con grandes dificultades en su futura reproducción. Pero se ciegan estos grupos en el atender a que esa vida y esa vida. Y lo que vemos después es que esos niños o niñas, los bebés que nacen así, muchos de ellos tienen una mucho más alta mortalidad infantil. Porque, bueno,
no son hijos del amor ni del cuidado, no hay cómo cuidarlos, etcétera. Así como hay otros que sí son muy cuidados aunque hayan venido así, pero hay que tener también recursos no solamente psíquicos, sino materiales, y hay muchas familias donde no los tienen. Entonces, bueno, es complicado y hay que entender que es muy difícil juzgar y ponerse en el lugar del otro, porque hay muchas variables y cada familia o cada persona o cada grupo lo tiene que resolver, pero sobre todo pensando en el bien de esa niña, que es la que, bueno, fue violada y ya con eso tiene bastante para superar en el futuro, ¿no? Yo quería, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, excelente, Mabel, como siempre es hermoso escucharte. Consulta, ¿cómo se orienta a madres y padres, sobre todo en este año donde los chicos no pudieron ir al colegio y recibir tal vez toda la enseñanza que les brindan en algunas materias, sin ser ESI a veces? Hay profesores que dedican tiempo a hablar de estos temas. ¿Cómo se hace para orientar a esos padres y madres que no hablan de esto? Porque, no sé, no les interesa o les parece que no les va a pasar, que con sus hijos no. ¿Cómo? Sí, bueno, lo ¿Qué manera primero uno que, los puede ir llevando? mira, lo primero que hay que trabajar con ellos es que ahora el riesgo está y que no hay que jugar, digamos. Entonces que si no les va a pasar mejor, pero que ellos igual hablen y sepan. En segundo lugar, hay una revista que hizo el Ministerio de Educación hace unos años, que era Educación Sexual para la Familia, que es una revistita que es muy comprensiva, como para que los padres lo puedan leer y la puedan incluso compartir con los hijos en la familia. Y esto hay que explicarles que ahora, porque ese es uno de los reclamos que le hacemos al Ministerio de Educación, que con las clases estas virtuales no le han dado prioridad a la educación sexual. Y la verdad es que es muy necesario y que hubiera sido muy bueno ahora que estando en la casa, de paso, están los padres. Apaguen los Ese es un micrófonos, celular, por eso favor. es un celular. No. Entonces, hubiera sido muy importante que pudieran hablar los chicos con los padres viendo la clase y que les hubiera ayudado mucho para hablar. Pero bueno, esto no ha ocurrido, entonces hay que explicarle a los padres la necesidad de hablar de estos temas, la necesidad de que estén formados en estos temas y que se animen a preguntarles, porque si no, ahora, con todo lo que ven de Internet y que todos se los permiten, porque bueno, es parte de una comunicación que hay ahora normal, pueden encontrarse con muchos malintencionados que les van a engatusar a las chicas y que bueno, sabemos la cantidad de nenas que han sido violadas y hasta asesinadas por tipos grandes que se hicieron pasar por jóvenes y las buscaron para tener una cita y para abusarlas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que hablar con los padres de este riesgo. Y si no tienen ese riesgo, mejor, pero que hablen igual. Porque puede haber una amiguita, puede alguien con lo cual esa hija puede ayudar. Creo que esto uno tiene que insistir. Y eh, eh, esa revista es muy útil porque es para hablar directamente, es un lenguaje sencillo, pero que tiene todo lo correcto científicamente, pero dicho que no le aburre al que sabe ni al que no, y el que no sabe lo entiende, ¿entienden? Porque ese es el arte en estas cosas. No aburrir al que sabe y porque uno baja tanto y el otro, o si no, dejar a los que no saben en banda porque uno se fue ahí por las nubes hablando difícil. El arte aquí es hablar muy claro, muy sencillo, para que todos, ya insisto, ni se aburran porque saben, ni no entiendan porque no saben nada.
Esa revista se la recomiendo. Preguntan cómo conseguir la revista, ¿cómo se llama? Es educación sexual para la familia o en familia. Pero, Yo si en la fundación lo tienen, así que las chicas de la red lo saben. Yo voy a preguntar y les puedo decir, pero si no, escriban a RedNac, es coordinación @gmail.com o a fundación.feim@gmail.com. Mabel, si me lo mandás a mí, al Vos lo WhatsApp, pasás, yo lo perfecto. paso. Eso, La perfecto, lo revista, hago. buenas tardes. La revista se puede googlear, se puede buscar Eso, por Google. Es una revista está, amarilla. Nosotros en la exacto. escuela primaria la usamos. Se puede bajar y se puede bajar por PDF. Es muy interesante. Bueno, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Acá preguntaban a qué edad hay que empezar a hablar. Miren, la edad de la sexualidad empieza muy tempranamente, cuando los niños empiezan a preguntar cómo nacen los bebés, cómo nací yo. Eso ya introduce el tema de la sexualidad infantil y se genera un vínculo de confianza con los padres o no. Hay padres que les cuesta explicar y hay otros padres que explican demasiado detalladamente. Yo creo que no hay que ni explicar demasiado detalladamente porque los niños no conocen la sexualidad adulta, pero tampoco no responder. Entonces, hay que ir respondiendo de a poco, pero desde la infancia, donde los niños y niñas y niñes sientan que pueden conversar con mamá y con papá. Entonces, en ese sentido, cuando se inaugura un vínculo de confianza, a lo largo de la vida, los hijos, hijas, hijes, pueden recurrir a los padres. Si esto no se desarrolló en la temprana infancia, es muy difícil que después puedan hablar de la sexualidad puberal o si hubo casos de abuso o si hay situaciones difíciles. Entonces, es muy importante que sepan que el diálogo adolescente comienza en la infancia, en la temprana infancia. Si los niños sienten que los padres les mienten, una cosa es no contar todo con detalle porque los chicos tienen que ir descubriendo. Y además, no se puede explicar la sexualidad adulta porque a los niños les da asco y hay algo de la sexualidad adulta que no conocen. Pero darles ejemplos como de el pajarito con la flor, de las semillitas, es decir, ir explicándoles de acuerdo a la edad, hay que ir explicándoles y que el bebé está en la panza de la mamá y que sale por la vagina, por un agujerito que se llama vagina. No es la cola, ni se le abre la panza a la mamá, aunque le hayan hecho aunque haya nacido por una operación, que no haya nacido por un parto normal, hay que explicarles el parto normal, no la cesárea, porque si no los chicos se impresionan que le abren la panza a la mamá, parece el cuento del lobo feroz, que le abren la panza para sacar las piedras, no sé. Entonces, hay que explicarle que los nenes tienen pito, las nenas tienen vagina y todos tenemos colita o cola, y el bebé nace por el agujerito que se llama vagina. Es decir, yo lo cuento así, pero hay muchas mamás y muchos papás que tienen muchas dificultades para contarles a sus hijos e hijas, y esto después trae problemas en asumir
el género, en asumir la sexualidad, en tener una sexualidad más libre, en poder cuidarse porque dejan de confiar en los padres. Sí, yo quisiera agregar sobre esto que vos decís, Eva, que el programa de educación sexual, el currículum que hizo el Ministerio de Educación, y que ese sí es lo que está aprobado por todos los ministros o ministras de todo el país, incluye en hablar la educación sexual integral desde el ciclo inicial. Y en el ciclo inicial, es decir, el preescolar, ahí habla del reconocimiento del cuerpo, que es algo de lo que estaba hablando recién Eva, que esto es muy importante, porque nosotros vemos en los servicios de salud que hay mujeres que vienen a tener un parto y no tienen idea, creen que el chico sale por el mismo canal, que es el mismo agujero por donde sale el pis, digamos, ¿no? Porque encima, como, claro, al pujar van a tener necesidad de orinar, entonces creen que es todo, o la materia fecal, perdón, no tienen idea. Y la otra cosa, eso va asociado a cómo higienizarse, porque también eso tiene importancia, cómo es distinto en la higiene de las nenas que la higiene de los varones, porque la higiene de las nenas, por ejemplo, enseñarles que cuando defecan, cómo se tienen que pasar o limpiar la cola con el papel higiénico, que es distinto porque si no se pueden provocarse infecciones. No se le dice infección a chicas, pero bueno, se les explica cómo es. Y la otra cosa que pone en el currículum es que no hagan en mi cuerpo lo que yo no quiero. Y esta es la forma de trabajar para la prevención del abuso sexual en la infancia. Esto es fundamental, el empezar a reconocerse al cuerpo y al derecho que tengo de, así como uno les tiene que decir, porque al principio los chicos tienen curiosidad, entonces quieren ver y se meten a que quieren ver desnudo a los mayores o a los hermanitos, esto. Bueno, a que respeten la privacidad, pero también a que no les hagan en su cuerpo lo que ellos no quieren. Esto es muy importante porque es lo que da la capacidad de poder decir, hoy me están tocando y yo no quiero que me toquen, ¿está? O a veces que hay alguna persona, un amigo o alguien de la casa que viene y se ensaña con esa nena o ese nene y lo quiere tener en brazos y ya es grandecito y quiere besos, qué sé yo, y el chico o la chica no quiere. Y ahí ya hay algo que el chico tiene derecho o la chica tiene derecho a decir, no, no quiero. Y no es falta de educación, sino que es algo que hay que empezar a enseñarles y es muy importante eso y creo que hay que ser conscientes de esto. Yo quería sí, agregar algo, que el plan de educación sexual es para los colegios y me parece fundamental. En la escuela para padres también trabajamos con las familias, porque los padres les dicen a los niños, no te vayas con extraños, no hables con extraños, no te vayas con extraños, pero si se acerca un señor en la plaza, la mamá o alguien están hablando, bueno, ahora estamos en cuarentena, pero igual los chicos salen, y se acerca con un perrito, con un gatito, y le dice, dale de comer, y se quedan hablando 10 minutos, si después le preguntan a una niña o a un niño de 3 años, ¿ese señor es extraño o es conocido? Claro, claro. Entonces, para un niño de 3 años y 4 años, extraño o conocido no es lo mismo que para nosotros. Claro. Y también el tema de que no te dejes hacer lo que no te gusta, cuando la educación en la familia es muy autoritaria, y le ponen la cremita en el ano o en los genitales,
en lugar de que el nene o la nena se ponga sola la cremita, se la pongan en el dedo cuando el médico receta una crema. Hay mucho para trabajar porque nosotros está muy bien preparar a los docentes en las escuelas, a los niños, a los adolescentes, pero hay que alertar a los padres y hay que ayudarlos en la educación. Sí, y otra cosa, Eva, que yo quería decir, es esto que se dijo de hasta dónde se habla. Siempre reitero algo que dije antes, hay que contestar las preguntas, nunca hay que dejar una pregunta sin contestar. Y si uno no sabe, vamos a buscar la respuesta juntos. Pero lo que sí, al nivel que puede entender el niño o la niña. Y no confundir que entonces es como si fuera un adulto. Por eso es lindo esa revista, porque da un lenguaje muy, muy amplio y muy claro y que ayuda a que todo el mundo pueda entender y no entre en complicaciones, digamos, ¿no? En complicaciones que no se van a entender. La otra cosa es no poner sobrenombre a los órganos genitales. El pene es pene, la vagina es vagina, la vulva es la vulva, y también mencionar al clítoris, que es otra de las cosas que nunca se menciona, aunque tiene distintas formas de hablar de él, según si estemos hablando con una nenita muy chiquita o ya estamos hablando con un adolescente, pero son de las cosas que hay que ir hablando y hay que poder manejar. Pero creo que escuelas de padres, como dice Eva, o todo lo que sea, lo que los docentes y los médicos, porque hubo alguien, creo que puso en los mensajes, cómo los médicos tienen un rol, es decir, los pediatras muchas veces hablan con los padres y con los chicos como si fueran asexuados, y nacemos con sexualidad, por lo tanto, a las nenas hay que tratarlas en una forma, a las nenas hay que tratarlos en otra, pero hay que decir, hay que hablar, y esto hay que explicarle también a los padres, y no aniñar, porque esa es la otra cosa. O se toma en chiste estos temas, o se toman como aniñándolos demasiado. Y a un adolescente, si uno lo aniña demasiado, te dicen, bueno, con esta persona no hablo más, no merece que lo escuche, porque ya ellos necesitan ya un lenguaje más elevado. En cambio, una chiquita de 3, 4, 5 años, no. Entonces hay que... Pero los pediatras tienen un rol muy importante. Y vuelvo a recordar a Escardó. Así es, así es, fue un modelo de pediatra. Muchísimas gracias Mabel, estamos sobre la hora, gracias a todos, muchísimas gracias por acompañarnos todos los lunes. Voy a leer una cosa importante, trabajo con niños con discapacidad y sucede esto de la infantilización o la asexuación. Esto ya es un tema para seguir hablando en otra oportunidad. Hoy nos despedimos, un beso y un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias y hasta muy pronto. Hasta muy pronto, chao.